Gracias por mostrarme en qué gastas mi dinero. Senua. Al menos lo gasta en algo hermoso. Marido compra un collar carísimo para su amante con dinero de su esposa, pero ella se venga. Las manos de Isadora temblaban mientras sostenía el recibo de la joyería Cartier. 200.000 pesos. Su mirada se fijó en la descripción del artículo. Collar de esmeraldas colombianas con certificado de autenticidad, entregado a nombre de Renata Olvera Cañedo. El papel se arrugó entre sus dedos cuando la realidad la golpeó como una bofetada. No era solo una traición, era un robo descarado a su propio matrimonio. Desde donde sea que nos estés viendo, querido espectador, queremos que sepas que nos encanta leer tus comentarios. Cuéntanos de qué país o ciudad nos sigues, porque estas historias llegan a corazones de todo el mundo. 3 semanas antes de ese momento devastador, Isadora Beltrán Arizmendi despertaba cada mañana en su mansión de las Lomas de Chapultepec, creyendo que tenía la vida perfecta. A los 40 años, había construido un imperio hotelero que la enorgullecía profundamente. Sus 5 hoteles boutique en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México eran el refugio predilecto de empresarios internacionales y celebridades que buscaban lujo discreto y servicio impecable. La rutina matutina de Isadora era casi religiosa. Se levantaba a las 6 en punto, tomaba su café orgánico en la terraza que daba vista al bosque de Chapultepec y revisaba los reportes de ocupación de sus hoteles mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad. Era una mujer que había aprendido a encontrar satisfacción en los detalles, la perfecta armonización entre las sábanas egipcias y los arreglos florales de sus suites, la sonrisa genuina de sus huéspedes al momento del check-out, los números que crecían consistentemente mes tras mes en sus estados financieros. Adrián Monteverde Salcedo, su esposo de 12 años, solía bajar a desayunar alrededor de las 8. Era un hombre imponente, de 44 años, con esa seguridad que solo da el éxito empresarial temprano. Su negocio de importación de piedras preciosas lo había convertido en uno de los proveedores más respetados de las joyerías más exclusivas del país. Tenía contratos directos con minas en Colombia, Brasil y Sudáfrica, y su ojo para identificar gemas de calidad excepcional era legendario en el gremio. Durante años, Isadora había admirado la pasión de Adrián por su trabajo. Lo veía examinar esmeraldas con una lupa de joyero, explicándole las diferencias entre las piedras de Muso y las de Chivor, con el entusiasmo de un niño mostrando su juguete favorito. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la pureza del color verde, de las inclusiones que hacían única a cada piedra, de los viajes que hacía personalmente a las minas para seleccionar las mejores gemas. Pero en las últimas semanas algo había cambiado. Adrián llegaba tarde a cenar, siempre con excusas elaboradas sobre reuniones con proveedores internacionales o clientes exigentes. Su teléfono, que antes dejaba casualmente sobre la mesa, ahora lo mantenía boca abajo y en silencio. Cuando sonaba, se levantaba inmediatamente para contestar en privado, murmurando disculpas sobre negociaciones delicadas que requerían confidencialidad. La noche de su aniversario número 12 había sido particularmente extraña. Adrián había reservado una mesa en Pujol, su restaurante favorito, pero durante toda la cena había estado distraído. Revisaba constantemente su reloj, respondía mensajes de texto con sonrisas que no dirigía hacia ella, y cuando Isadora intentaba recordar momentos especiales de su matrimonio, él asentía mecánicamente mientras su mente parecía estar en otro lugar completamente. Fue esa misma noche cuando Isadora comenzó a notar los gastos extraños. Al revisar el estado de cuenta de su tarjeta de crédito empresarial para planificar la renovación del lobby de su hotel en Polanco, encontró cargos que no reconocía, restaurantes caros donde ella nunca había estado,
pero en horarios donde supuestamente Adrián tenía reuniones de trabajo. Una floristería exclusiva de la colonia Roma, con pedidos recurrentes los martes y viernes. Pagos a una empresa de servicios de limpieza para una dirección que no correspondía ni a su casa ni a las oficinas de Adrián. La curiosidad se convirtió en sospecha cuando Isadora decidió revisar más meticulosamente los movimientos bancarios de las cuentas que compartían. Como matrimonio, habían mantenido siempre una política de transparencia financiera total. Ambos tenían acceso a todas las cuentas, tanto personales como empresariales, y habían construido su patrimonio conjunto con base en esa confianza mutua. Fue un martes por la tarde, mientras Adrián estaba supuestamente en una junta con inversores potenciales para expandir su negocio a Centroamérica, cuando Isadora encontró la transferencia que cambiaría todo. 200,000 pesos transferidos desde su cuenta mancomunada hacia Joyería Alejandro Cartier, el establecimiento más exclusivo de Polanco, donde las piezas comenzaban en precios de 6 cifras y donde solo la élite más selecta del país tenía acceso a las creaciones más extraordinarias. El corazón de Isadora comenzó a latir con fuerza cuando marcó el número de la joyería. Con voz firme pero amable, explicó que necesitaba verificar los detalles de una compra reciente realizada desde su cuenta bancaria. El gerente, reconociendo el apellido Beltrán por la reputación de la familia en los círculos empresariales, fue especialmente servicial. La pieza era extraordinaria, le explicó con evidente orgullo profesional. Un collar de esmeraldas colombianas de la más alta calidad, diseñado exclusivamente por su maestro joyero principal. Las piedras habían sido seleccionadas personalmente por el comprador, un hombre que demostró conocimientos excepcionales sobre gemas y que había insistido en que cada esmeralda debía tener el verde más puro posible. El collar había sido entregado personalmente a la beneficiaria, una mujer joven y hermosa llamada Renata Olvera Cañedo, quien había llegado acompañada del comprador para el fitting final. Isadora colgó el teléfono con las manos temblorosas. Renata Olvera Cañedo no era una desconocida, era una exmodelo que había transitado del mundo de las pasarelas al de los eventos sociales de alta gama. Isadora la había visto en varias ocasiones en galas benéficas, inauguraciones de galerías de arte y fiestas exclusivas de la élite capitalina. Era una mujer de 31 años, con una belleza llamativa y una habilidad natural para atraer la atención en cualquier habitación donde entrara. Recordaba vívidamente la última vez que había coincidido con Renata. Había sido en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo en el Museo Tamayo hace apenas un mes. Renata llevaba un vestido de diseñador que realzaba su figura perfecta, y había notado cómo varios hombres casados la observaban con admiración apenas disimulada, mientras sus esposas fingían no darse cuenta. Lo que más perturbó a Isadora en ese momento fue recordar que Adrián también había estado presente en esa inauguración. Había llegado tarde, disculpándose por una supuesta llamada importante de Colombia, pero ahora Isadora comenzaba a reconstruir la noche con una perspectiva completamente diferente. Recordó cómo Adrián había insistido en que se separaran para socializar con diferentes grupos de invitados, una estrategia que habían usado durante años para maximizar sus conexiones profesionales, pero que ahora adquiría un significado siniestro. La investigación de Isadora se volvió obsesiva. Comenzó a revisar meticulosamente cada transacción bancaria de los últimos 6 meses, cada llamada telefónica en las facturas, cada movimiento que pudiera revelar la extensión de la traición de su esposo. Lo que descubrió fue una red elaborada de mentiras y gastos secretos que la dejó sin aliento. Adrián no solo había comprado el collar, había estado pagando la renta de un departamento en la Colonia Condesa, específicamente en uno de los edificios de lujo más cotizados de la zona. Los recibos de servicios,
que habían estado llegando a una dirección que Isadora desconocía, estaban a nombre de una empresa fantasma que Adrián había creado supuestamente para sus operaciones comerciales internacionales. Los patrones comenzaron a ser evidentes. Cada martes y viernes, días que Adrián decía tener reuniones especiales con proveedores, había transacciones en restaurantes románticos, spas exclusivos y boutiques de diseñador en las cercanías del departamento de la Condesa. Los pagos a la floristería correspondían exactamente con esos días, sugiriendo una rutina establecida de encuentros que habían estado ocurriendo durante meses. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Isadora decidió contratar discretamente a un investigador privado. No era una decisión que tomara a la ligera, pero necesitaba confirmación visual de lo que todos los datos financieros ya le estaban gritando. El investigador, un hombre serio y profesional recomendado por Claudia Ibargüen, su amiga abogada, le entregó un sobre manila con fotografías que documentaban meticulosamente la doble vida de Adrián. Las imágenes eran devastadoras en su claridad. Adrián y Renata entrando juntos al edificio de la Condesa. Adrián ayudándole a Renata a ponerse exactamente el collar de esmeraldas que había comprado con el dinero del matrimonio. Los dos cenando íntimamente en restaurantes donde Adrián nunca había llevado a Isadora. Renata usando no solo el collar, sino también otros accesorios que Isadora ahora reconocía como piezas que había visto en las facturas de joyerías exclusivas. La traición no era solo emocional o sexual, era financiera, calculada y sistemática. Adrián había estado viviendo una fantasía de lujo con su amante, financiada completamente con el dinero que él e Isadora habían construido juntos durante más de una década de trabajo arduo y sacrificios compartidos. Esa noche, cuando Adrián llegó a casa con su sonrisa habitual y sus disculpas ensayadas sobre una junta que se había extendido más de lo esperado, Isadora lo observó con ojos completamente diferentes. Vio a un extraño que había estado robándole no solo su confianza y su amor, sino también su futuro financiero. Vio a un hombre que había convertido su matrimonio en una mentira elaborada mientras construía una nueva vida con otra mujer usando los recursos que legalmente pertenecían a ambos cónyuges. Pero Isadora Beltrán Arismendi no era una mujer que se quebraría fácilmente. Había construido un imperio empresarial desde cero. Había navegado las aguas traicioneras de los negocios mexicanos siendo mujer en un mundo dominado por hombres y había aprendido que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y paciencia, puede ser infinitamente más satisfactoria que las lágrimas o los gritos. La confianza que Adrián había desarrollado tras meses de engaños exitosos se convirtió en su perdición. Como un adicto que necesita dosis cada vez mayores de su droga, comenzó a tomar riesgos que antes habría considerado impensables. Ya no se conformaba con encuentros discretos en el departamento de la Condesa o cenas románticas en restaurantes alejados de su círculo social habitual. Ahora quería exhibir a Renata como un trofeo, llevarla a lugares donde su belleza y elegancia pudieran ser admiradas por quienes realmente importaban en su mundo. El primer desliz público ocurrió en la inauguración de la nueva sucursal del Jockey Club en Santa Fe. Adrián llegó solo, como siempre lo hacía cuando Isadora tenía compromisos de trabajo que no podía postergar, pero esta vez sus ojos constantemente buscaban algo o alguien entre la multitud de empresarios y socialites. A medianoche, cuando los invitados habían consumido suficiente champán Dom Perignon para relajar sus inhibiciones, Renata hizo su aparición. Entró usando un vestido de seda negra que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Pero lo que realmente capturó la atención de todos los presentes fue el espectacular conjunto de joyas que llevaba.
aretes de diamantes que brillaban con cada movimiento de su cabeza, una pulsera de oro blanco que parecía fluir como agua alrededor de su muñeca y alrededor de su cuello, un collar que hacía que las conversaciones se detuvieran a su paso. Las esmeraldas colombianas capturaban la luz de los candelabros de cristal del salón, creando destellos verdes que hipnotizaban a cualquiera que las observara. Cada piedra había sido tallada con precisión matemática para maximizar su brillo, y el diseño del collar permitía que las gemas más grandes descansaran perfectamente sobre el escote de Renata, como si hubieran sido creadas específicamente para realzar su belleza natural. Adrián no pudo disimular su orgullo cuando se acercó a Renata. La forma en que la miró, cómo su mano se posó posesivamente en la parte baja de su espalda y especialmente la sonrisa satisfecha que no pudo ocultar cuando otros hombres voltearon a admirar a su acompañante, fueron señales inequívocas para cualquier observador astuto de lo que realmente estaba ocurriendo. Mercedes Aguirre de Santa María, una de las socialites más influyentes y mejor informadas de la ciudad, fue la primera en notar la conexión. Con más de 20 años navegando los círculos de la alta sociedad mexicana, había desarrollado un ojo experto para identificar affairs, escándalos y secretos que otros preferían ignorar. Cuando vio a Adrián y Renata juntos, inmediatamente comenzó a atar cabos que había estado observando durante semanas. Las llamadas telefónicas susurradas que Adrián había estado haciendo durante eventos sociales anteriores. Las ocasiones en que había llegado tarde a reuniones importantes con excusas vagas sobre problemas de tráfico o juntas de última hora. Los cambios sutiles en su comportamiento, la forma en que ahora se arreglaba más cuidadosamente antes de salir y especialmente cómo había comenzado a usar una colonia diferente, más juvenil y seductora que la que había usado durante años. Mercedes no perdió tiempo en compartir sus observaciones con su círculo íntimo de amigas, y como una piedra arrojada al agua, la información comenzó a expandirse en ondas concéntricas a través de la élite capitalina. Para el final de esa noche, al menos una docena de personas sabían que Adrián Monteverde estaba teniendo un affair muy público y muy costoso con Renata Olvera. Lo que hizo la situación aún más escandalosa fue el reconocimiento del collar. Alejandro Cartier, el joyero que había creado la pieza, estaba presente en la inauguración como invitado especial. Y cuando vio su trabajo siendo lucido por Renata, no pudo evitar comentar con orgullo sobre la excepcional calidad de las esmeraldas y la complejidad del diseño. Sin saber que estaba agregando combustible a un incendio que comenzaba a arder, mencionó casualmente que la pieza había sido un encargo muy especial, pagado por adelantado y con especificaciones muy particulares sobre el tamaño y la pureza de cada piedra. La información llegó a oídos de Patricia Mendoza de Lozano, quien había estado presente cuando Isadora había mencionado en una comida benéfica su frustración por los gastos inexplicables que había estado encontrando en las cuentas del matrimonio. Patricia, conocida por su habilidad para conectar puntos aparentemente inconexos, inmediatamente comprendió la magnitud del escándalo que se estaba desarrollando ante sus ojos. La verdadera humillación pública de Isadora comenzó 3 semanas después, durante la subasta anual de arte contemporáneo en el Palacio de Bellas Artes. Era un evento que ella no podía faltar, tanto por su posición social como por su genuino amor al arte y su compromiso con las causas benéficas que la subasta apoyaba. Había donado una obra de su colección personal, una pieza de un artista mexicano emergente que había descubierto años atrás, y tradicionalmente participaba como pujadora en varias de las obras más destacadas. Isadora llegó esa noche usando un elegante vestido azul marino de Carolina Herrera, acompañado por joyas discretas pero refinadas que reflejaban su estilo clásico y su posición social.
Había pasado horas preparándose, no solo física, sino emocionalmente, porque sabía que esa noche tendría que enfrentar a la sociedad que comenzaba a murmurar sobre su vida privada. Cuando Adrián apareció en el gran salón del Palacio de Bellas Artes, Isadora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No venía solo, y tampoco hizo ningún esfuerzo por disimular o justificar la presencia de Renata. Al contrario, la presentó abiertamente como su acompañante para la noche, usando una sonrisa desafiante que parecía retar a cualquiera que se atreviera a cuestionar su decisión. Renata había elegido un vestido dorado que hacía que su piel brillara bajo las luces del recinto, pero el verdadero espectáculo era el collar de esmeraldas que había visto por primera vez en las fotografías del investigador privado. Las piedras parecían aún más impresionantes en persona, capturando y reflejando la luz de manera que creaba un aura casi mística alrededor del cuello de Renata. El murmullo comenzó inmediatamente. Isadora podía sentir las miradas dirigiéndose hacia ella, luego hacia Adrián y Renata, y después de vuelta hacia ella, como si los invitados estuvieran presenciando un partido de tenis particularmente dramático. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba cerca, solo para reanudarse en susurros intensos una vez que se alejaba. Carmela Vázquez de Torres, una mujer que nunca había tenido una relación particularmente cercana con Isadora, pero que había disfrutado de su posición social estable durante décadas, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con una voz cargada de falsa preocupación, comentó que Renata se veía absolutamente deslumbrante esa noche y que ese collar de esmeraldas era realmente extraordinario. Preguntó con una inocencia estudiada si Isadora sabía dónde Renata había conseguido una pieza tan excepcional. La pregunta fue como una bofetada pública. Carmela sabía exactamente de dónde había salido el collar, igual que la mayoría de las personas presentes esa noche. Lo que realmente estaba haciendo era forzar a Isadora a reconocer públicamente su humillación, a admitir que su esposo estaba exhibiendo a su amante usando joyas compradas con el dinero del matrimonio. Isadora mantuvo la compostura con una fuerza de voluntad que no sabía que poseyó. Sonrió cortésmente y respondió que efectivamente era una pieza hermosa, pero que no tenía información sobre su origen. Sin embargo, por dentro sentía como si cada palabra fuera un cuchillo que se clavaba más profundo en su dignidad. La noche se convirtió en una tortura elaborada. Cada vez que Isadora intentaba participar en una conversación sobre arte, sobre los proyectos benéficos de la subasta o sobre cualquier tema neutral, inevitablemente alguien dirigía la atención hacia Adrián y Renata. Comentarios aparentemente inocentes sobre lo bien que se veían juntos, sobre lo atento que era Adrián con su acompañante, sobre lo afortunada que era Renata de tener un protector tan generoso. Durante la subasta misma, Isadora tuvo que soportar ver cómo Adrián pujaba agresivamente por una escultura contemporánea, obviamente destinada para Renata, quien aplaudía encantada cada vez que él superaba una oferta rival. Cuando finalmente ganó la pieza por una suma que Isadora sabía que saldría de sus cuentas compartidas, la humillación alcanzó un nivel que casi la hizo levantarse y salir del recinto. Pero el momento más devastador llegó cuando Renata se levantó para ir al tocador y varias mujeres la siguieron, claramente intrigadas por tener una conversación más cercana con la mujer que había causado tanto revuelo. Isadora se encontró sola en su mesa, rodeada de sillas vacías que parecían subrayar su aislamiento social. Las miradas de Piti y de otras esposas, los susurros que no se molestaban en disimular, y la sensación de que se había convertido en el entretenimiento principal de la noche, la hicieron sentir más sola de lo que jamás había estado en su vida. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, Isadora esperó a Adrián en la sala principal. No se cambió de ropa,
No se quitó el maquillaje, no hizo nada excepto sentarse en el sofá donde habían pasado tantas noches viendo películas o planeando viajes durante los primeros años de su matrimonio. Necesitaba tener esta conversación mientras aún tenía el coraje que la adrenalina y la humillación le habían dado. Adrián llegó pasadas las 2 de la madrugada, claramente habiendo prolongado la noche con Renata después de la subasta. Cuando vio a Isadora esperándolo, su expresión no mostró sorpresa, culpa o arrepentimiento. Si acaso, parecía molesto por tener que lidiar con una confrontación que obviamente había estado esperando. La conversación que siguió fue brutal en su honestidad. Adrián no negó nada. Al contrario, parecía casi aliviado de poder finalmente hablar abiertamente sobre su relación con Renata. Le dijo a Isadora que llevaban 6 meses juntos, que nunca había experimentado una pasión tan intensa y que se había dado cuenta de que su matrimonio había muerto emocionalmente años atrás. Con una frialdad que Isadora nunca había visto en él, Adrián describió su relación como si fuera una sociedad comercial que había dejado de ser rentable. Argumentó que ambos habían estado viviendo como compañeros de cuarto con beneficios fiscales, que hacía años que no tenían conexión real y que él había encontrado en Renata todo lo que sentía que había perdido: espontaneidad, pasión, admiración y una sensación de estar verdaderamente vivo. Cuando Isadora le preguntó sobre el dinero, sobre las 200,000 pesos del collar y los gastos del departamento de la condesa, Adrián se encogió de hombros con una indiferencia que la dejó sin aliento. Le dijo que él generaba la mayor parte de los ingresos del matrimonio, que tenía derecho a gastar su dinero como considerara apropiado y que si ella tenía problemas con eso, podrían discutir una separación de bienes. Pero fue su amenaza final la que realmente quebró algo fundamental en Isadora. Adrián le dijo que si ella no podía aceptar la nueva realidad, si no podía aprender a ser civilizada sobre su relación con Renata, él no tendría problemas en pedir el divorcio. Argumentó que ella saldría perdiendo en cualquier división de assets, especialmente considerando que él había estado documentando lo que llamó su frigidez emocional y su obsesión unhealthy con el trabajo durante años. Le dijo que Renata representaba todo lo que un hombre exitoso merecía en una pareja: belleza, admiración, pasión y la habilidad de hacer que él se sintiera como el héroe de su propia vida. Comparó cruelmente a las dos mujeres, describiendo a Isadora como predecible, controladora y emocionalmente una bailable, mientras pintaba a Renata como espontánea, suportiva y grateful por todo lo que él le proporcionaba. Esa noche, Isadora se acostó en la habitación de huéspedes por primera vez en 12 años de matrimonio. No porque Adrián se lo hubiera pedido, sino porque no podía soportar la idea de compartir la cama con un hombre que había dejado de verla como una persona y la había reducido a un obstáculo inconveniente en su búsqueda de felicidad personal. Mientras miraba al techo en la oscuridad, Isadora sintió algo que no había experimentado desde sus primeros días como empresaria, cuando había tenido que luchar contra hombres que la subestimaban por su género y su youth. Una determinación fría, calculada y absolutamente implacable de demostrar que había cometido el error más grande de su vida al subestimarla. Al día siguiente de la humillación en el Palacio de Bellas Artes, Isadora despertó con una claridad mental que no había sentido en semanas. El dolor seguía ahí, punzante y constante, pero ahora estaba acompañado por algo más poderoso. Una determinación férrea que transformaba cada lágrima en combustible para lo que estaba por venir. No desayunó en la terraza como lo había hecho durante años, sino que se vistió con su traje de negocios más severo y se dirigió directamente al despacho de Claudia Ibargüen. Claudia había sido su amiga desde los días universitarios en el ITAM,
cuando ambas estudiaban carreras que tradicionalmente estaban dominadas por hombres y habían aprendido a apoyarse mutuamente para sobrevivir en un ambiente competitivo y frecuentemente hostil. Mientras Isadora había construido su imperio hotelero, Claudia se había especializado en derecho corporativo y patrimonial, convirtiéndose en una de las abogadas más respetadas y temidas de la Ciudad de México. El despacho de Claudia en Polanco reflejaba su personalidad, elegante pero intimidante, con estantes llenos de códigos legales y precedentes judiciales que había utilizado para destruir a quienes subestimaban su capacidad. Cuando su secretaria anunció la llegada de Isadora, Claudia inmediatamente canceló todas sus citas de la mañana. Conocía a su amiga lo suficiente para reconocer que esa visita no era social. Isadora presentó meticulosamente toda la evidencia que había recopilado: los estados de cuenta bancarios, las fotografías del investigador privado, los recibos de la joyería, los contratos de renta del departamento en La Condesa y especialmente grabaciones de audio que había hecho discretamente de sus conversaciones con Adrián, incluyendo la brutal confrontación de la noche anterior. Claudia examinó cada documento con la precisión de un cirujano, haciendo anotaciones y preguntando detalles específicos sobre fechas, montos y circunstancias. Cuando terminó su revisión inicial, su veredicto fue devastador para Adrián. Había cometido no solo adulterio, sino malversación de fondos matrimoniales, ocultación de activos y potencialmente defraudación fiscal. Pero fue cuando Claudia comenzó a investigar más profundamente el negocio de Adrián que descubrieron información que cambiaría completamente el alcance de su venganza. Durante años, Claudia había manejado casos relacionados con importaciones irregulares de materias primas y tenía contactos en la administración aduanal que le debían favores profesionales. Una serie de llamadas telefónicas discretas reveló que Adrián había estado operando en una zona gris legal que fácilmente podría convertirse en terreno criminal con la investigación adecuada. Las importaciones de gemas de Adrián habían estado evadiendo sistemáticamente varios impuestos federales mediante una red compleja de empresas fantasma registradas en Panamá y las Islas Caimán. Los certificados de autenticidad de muchas de sus piedras más valiosas tenían inconsistencias que sugerían que podrían ser falsificaciones sofisticadas o, peor aún, gemas extraídas de minas que operaban sin los permisos ambientales requeridos. Claudia había representado anteriormente a varios empresarios que enfrentaron investigaciones del CIT por esquemas similares y sabía exactamente a qué autoridades contactar y qué información proporcionarles para desencadenar una auditoría que podría durar años y costar millones en penalizaciones e intereses moratorios. Pero la revelación más impactante llegó cuando Claudia contactó a un investigador forense especializado en crímenes financieros que había trabajado con ella en casos anteriores. Roberto Salinas era un ex agente del Ministerio Público Federal que había fundado su propia empresa de investigaciones tras frustrarse con la burocracia gubernamental. Su especialidad era seguir el dinero a través de laberintos corporativos complejos hasta encontrar irregularidades que los auditores tradicionales pasaban por alto. Roberto descubrió que Adrián había estado utilizando las cuentas de su empresa legítima para lavar dinero de origen dudoso para varios de sus clientes más ricos. Joyeros exclusivos, coleccionistas privados e incluso algunos políticos de alto nivel habían estado pagando precios inflados por gemas que después eran revendidas a precios de mercado, permitiendo que la diferencia fuera transferida a cuentas offshore sin detección fiscal. El esquema era brillante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones legales.
Adrián no solo había estado evadiendo sus propios impuestos, sino que había convertido su negocio en una operación de lavado de dinero que involucraba a figuras tan poderosas que su exposición podría generar un escándalo nacional. Mientras Claudia y Roberto construían el caso legal contra Adrián, Isadora se enfrentó a la tarea más difícil emocionalmente: confrontar a su padre, Fermín Beltrán Ledesma. A los 68 años, su padre había construido un imperio empresarial que incluía desde bienes raíces hasta medios de comunicación, y había inculcado en Isadora los valores de integridad y trabajo duro que habían definido su carrera. Fermín había aceptado a Adrián en la familia con reservas iniciales que ahora parecían proféticamente justificadas. Nunca había confiado del todo en el encanto superficial de su yerno, pero había respetado la decisión de Isadora y había tratado de mantener una relación cordial por el bien del matrimonio de su hija. Cuando Isadora le presentó la evidencia de la traición de Adrián, Fermín inicialmente se preocupó más por el posible daño a la reputación familiar que por los sentimientos de su hija. Para un hombre de su generación y posición social, los escándalos públicos eran catástrofes que podían destruir décadas de trabajo para construir un nombre respetado en los círculos empresariales y sociales más exclusivos del país. Pero cuando Isadora le mostró la evidencia de las actividades ilegales de Adrián, la reacción de Fermín fue explosiva. Había construido su fortuna siguiendo cada regulación meticulosamente, pagando cada impuesto puntualmente y manteniendo relaciones con funcionarios gubernamentales basadas en el respeto mutuo en lugar de la corrupción o actividades ilegales. La idea de que el apellido Beltrán pudiera estar asociado con lavado de dinero y evasión fiscal era algo que no podía tolerar. Fermín inmediatamente puso todos sus recursos a disposición de Isadora para destruir a Adrián profesional y socialmente. Sus conexiones en los medios de comunicación, sus relaciones con altos funcionarios gubernamentales y especialmente su influencia en los círculos empresariales más exclusivos del país se convirtieron en armas que Isadora podía usar para su venganza. Pero fue la conversación con Roberto Salinas la que realmente cambió el alcance de lo que Isadora había estado planeando. Roberto había estado rastreando las actividades de Adrián durante semanas y había descubierto que el departamento de la Condesa era solo una de varias propiedades que Adrián había estado rentando para sus aventuras. Había evidencia de que Renata no era su única amante, sino parte de un patrón de relaciones que había estado manteniendo simultáneamente. Los registros bancarios mostraban pagos a múltiples departamentos en distintas partes de la ciudad, suscripciones a regalos costosos para al menos 3 mujeres diferentes, e incluso viajes a otros países que habían sido documentados como gastos de negocios, pero que en realidad eran escapadas románticas con sus diversas amantes. La revelación de que Adrián había estado jugando no solo con Isadora, sino con múltiples mujeres simultáneamente, añadió una nueva dimensión a su humillación, pero también proporcionó munición adicional para su caso legal. Cada relación adicional representaba evidencia adicional de un uso sistemático indebido de fondos matrimoniales para gratificación personal. Claudia comenzó a preparar una estrategia legal que atacaría a Adrián desde múltiples frentes simultáneamente. Procedimientos de divorcio que alegarían adulterio, fraude y malversación de activos, denuncias penales ante el SAT por evasión fiscal y lavado de dinero, violaciones a la ética profesional ante la Cámara de Comercio que podrían resultar en la suspensión de sus licencias comerciales. La estrategia también incluía una campaña mediática cuidadosamente orquestada que destruiría la reputación de Adrián entre sus clientes y su círculo social.
Las conexiones de Fermín en los medios garantizarían que las historias sobre la investigación fueran destacadas mientras se protegía la privacidad y dignidad de Isadora durante todo el proceso. Roberto descubrió que varios de los clientes más prominentes de Adrián habían estado pagando por sus gemas mediante instrumentos financieros complejos diseñados específicamente para evitar la fiscalización y la supervisión regulatoria. Si estas transacciones eran investigadas adecuadamente, podría desencadenar una cascada de investigaciones que destruiría no solo a Adrián, sino también a varios de sus asociados más poderosos. El plan que emergió de esas semanas de investigación era integral y brutal en su eficiencia. Isadora presentaría la demanda de divorcio citando adulterio y fraude financiero, pero solo después de asegurarse de que todos los activos de Adrián estuvieran congelados mediante órdenes judiciales de emergencia. Simultáneamente, se proporcionarían denuncias anónimas a las autoridades fiscales, agencias regulatorias e incluso organismos internacionales de aplicación de la ley que rastrean operaciones de lavado de dinero en América Latina. La belleza de la estrategia era que Adrián se vería obligado a luchar en múltiples frentes al mismo tiempo, haciendo imposible que pudiera montar una defensa efectiva. Sus abogados se verían abrumados tratando de manejar procedimientos de divorcio, investigaciones penales, auditorías regulatorias y gestión de crisis mediática, todo al mismo tiempo. Pero quizás el elemento más devastador de la venganza era que sería iniciado durante la gala anual de la Cámara de Comercio de Gemas y Joyería, donde Adrián estaba programado para recibir el reconocimiento como empresario del año. El momento aseguraría la máxima humillación pública mientras demostraba que Isadora no era una víctima, sino una mujer que había tomado control de su destino. Claudia y Roberto habían pasado semanas preparando cada detalle de la ejecución. Órdenes judiciales que serían entregadas precisamente cuando Adrián estuviera en el podio aceptando su premio. Representantes de los medios estratégicamente posicionados para documentar su reacción. Paquetes de evidencia que serían entregados simultáneamente a múltiples agencias gubernamentales para asegurar que las investigaciones comenzaran de inmediato. Isadora pasó horas revisando cada aspecto del plan, haciendo ajustes y adiciones hasta que estuvo completamente satisfecha de que lograría no solo justicia, sino también la destrucción completa de la vida de Adrián tal como la conocía. Por primera vez desde que descubrió su traición, sintió una sensación de control y poder que le recordó por qué había sido tan exitosa en los negocios. La mujer que emergió de esas semanas de planeación era fundamentalmente diferente de la que había descubierto la infidelidad de su esposo. Había transformado su dolor en propósito, su humillación en determinación y su amor en algo mucho más peligroso. La furia enfocada de una mujer que había sido subestimada por última vez en su vida. La mañana del 15 de noviembre amaneció con un cielo despejado que Isadora interpretó como una señal de que el universo estaba de su lado. Había dormido profundamente por primera vez en meses, no porque hubiera encontrado paz, sino porque finalmente había llegado el día en que todo el dolor, la humillación y la traición se convertirían en justicia pura y devastadora. A las 6 de la mañana, Claudia ya estaba en los juzgados familiares presentando la demanda de divorcio que habían preparado meticulosamente durante semanas. El documento de 80 páginas detallaba cada transacción fraudulenta, cada mentira documentada y cada violación de la confianza matrimonial que Adrián había cometido. Adjunto venía una orden judicial de emergencia que congelaba inmediatamente todas las cuentas bancarias, propiedades y activos empresariales que estuvieran a nombre de ambos cónyuges. Simultáneamente,
Roberto Salinas entregaba personalmente paquetes de evidencia a 3 instituciones diferentes: la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Oficina del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Cada paquete contenía documentación exhaustiva sobre las operaciones de lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos que habían descubierto en el negocio de Adrián. Mientras esto ocurría, Fermín Beltrán activaba su red de contactos en los medios de comunicación más influyentes del país. Reporteros de investigación de Reforma, El Universal y Milenio recibieron copias de la evidencia junto con comunicados de prensa que habían sido redactados por especialistas en relaciones públicas para maximizar el impacto mediático sin comprometer los procesos legales en curso. Adrián despertó esa mañana completamente ajeno a la tormenta que estaba por desatarse sobre su vida. Había pasado la noche anterior con Renata en el departamento de la Condesa, celebrando anticipadamente el reconocimiento que recibiría esa noche en la gala de la Cámara de Comercio. Habían abierto una botella de champán Dom Perignon del 2008 y habían hecho planes para un viaje a las Maldivas que celebraría tanto su premio como el primer aniversario de su relación. Su primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando intentó acceder a su cuenta bancaria principal para transferir dinero para el viaje. El sistema le negó el acceso con un mensaje que nunca había visto: cuenta congelada por orden judicial. Su llamada inmediata al banco solo confirmó sus peores temores. Todas sus cuentas habían sido bloqueadas por una demanda de divorcio presentada esa mañana por su esposa. La segunda llamada que recibió fue de su contador, quien había sido contactado por investigadores del SAT que requerían acceso inmediato a todos los registros fiscales de su empresa de los últimos 5 años. La tercera fue de su socio en Panamá, alertándolo de que autoridades internacionales habían solicitado información sobre las empresas offshore que habían estado utilizando para sus operaciones. Pero fue la cuarta llamada la que realmente le hizo comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Su abogado corporativo le informó que reporteros de 3 periódicos diferentes habían estado llamando esa mañana haciendo preguntas muy específicas sobre sus prácticas comerciales, sus relaciones extramaritales y su uso de activos matrimoniales para financiar gastos personales. Adrián canceló inmediatamente todos sus compromisos del día para reunirse con su equipo legal, pero cuando llegó a las oficinas de su bufete de abogados, encontró un ambiente de pánico controlado. Sus abogados habían estado recibiendo documentos legales toda la mañana, cada uno más devastador que el anterior. La demanda de divorcio no solo pedía la disolución del matrimonio por adulterio comprobado, sino que exigía una compensación de 50 millones de pesos por daños morales, la devolución completa de todos los fondos matrimoniales que habían sido mal utilizados y la transferencia de la mitad de todos los activos empresariales de Adrián a Isadora como parte del régimen de bienes mancomunados bajo el cual se habían casado. Peor aún, las autoridades fiscales habían iniciado una auditoría integral que incluía la revisión de todas sus importaciones, la verificación de la autenticidad de los certificados de sus gemas y el rastreo de todos los pagos recibidos de sus clientes durante los últimos 3 años. La investigación tenía el potencial de descubrir irregularidades que podrían resultar en penalizaciones que excedían el valor total de su empresa. Mientras Adrián luchaba por controlar el caos que se desataba en su vida profesional, Isadora se preparaba meticulosamente para la gala de esa noche. Se había comprado un vestido nuevo para la ocasión, un elegante diseño negro de Valentino que proyectaba poder y sofisticación sin ostentación. Sus joyas eran piezas clásicas de su colección personal, heredadas de su abuela, que simbolizaban la continuidad y la solidez de su linaje familiar. La gala anual de la Cámara de Comercio de Gemas y Joyería
era tradicionalmente el evento más prestigioso del sector. Se celebraba en el salón principal del Hotel Four Seasons, decorado espectacularmente con arreglos florales que incorporaban réplicas de las gemas más famosas del mundo. Los 500 invitados representaban lo más exclusivo de la industria joyera mexicana, incluyendo diseñadores internacionales, coleccionistas privados y empresarios cuyas fortunas se medían en cientos de millones de pesos. Isadora llegó sola, como había planeado, pero no se sintió solitaria. Sabía que Claudia y Roberto estaban estratégicamente posicionados entre los invitados, listos para documentar y coordinar la ejecución final de su plan. Su padre había decidido no asistir para mantener una distancia apropiada de los eventos que estaban por desarrollarse, pero le había enviado un mensaje esa tarde que simplemente decía: «Estoy orgulloso de la mujer fuerte en la que te has convertido». Adrián llegó 40 minutos tarde, claramente agobiado por los eventos del día, pero tratando desesperadamente de mantener una apariencia de normalidad. Renata lo acompañaba, luciendo espectacular en un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el collar de esmeraldas que se había convertido en el símbolo de toda la controversia. Durante los primeros 2/3 de la noche, Adrián logró mantener una fachada de compostura. Conversó con clientes, sonrió para las fotografías oficiales y hasta dio una entrevista breve a una revista del sector sobre las tendencias futuras en el mercado de gemas preciosas. Pero Isadora podía ver la tensión en sus movimientos, la forma en que revisaba constantemente su teléfono y especialmente cómo evitaba cualquier contacto visual con ella. El momento culminante llegó cuando Adrián fue llamado al pódium para recibir el reconocimiento como empresario del año. El presidente de la Cámara comenzó un discurso laudatorio sobre su contribución al sector, su innovación en técnicas de importación y su papel en elevar el perfil internacional de la industria joyera mexicana. Fue precisamente cuando Adrián subió al escenario que Claudia activó la parte final del plan que habían preparado. Utilizando contactos en la empresa de producción audiovisual que manejaba el evento, había preparado una presentación que se proyectaría en las pantallas gigantes del salón en el momento exacto en que Adrián estuviera recibiendo su premio. Las primeras imágenes que aparecieron en las pantallas fueron fotografías de alta resolución tomadas por el investigador privado. Adrián y Renata entrando al departamento de la condesa, cenando íntimamente en restaurantes exclusivos, comprando joyas juntos en boutiques de lujo. Cada fotografía estaba fechada y geolocalizada, creando una cronología irrefutable de su relación extramarital. El murmullo en el salón comenzó inmediatamente, pero fue cuando aparecieron los documentos financieros que el murmullo se convirtió en exclamaciones audibles de sorpresa y escándalo. Estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias a joyerías, contratos de renta del departamento secreto, facturas de regalos costosos para múltiples mujeres diferentes y especialmente documentos que revelaban el uso sistemático de fondos matrimoniales para financiar una vida paralela completa. Adrián, aún en el pódium con el premio en sus manos, se quedó paralizado viendo las pantallas que exponían públicamente cada detalle de su doble vida. El presidente de la Cámara detuvo su discurso, claramente sin saber cómo reaccionar ante una situación que no tenía precedentes en la historia del evento, pero la presentación no había terminado. Las siguientes diapositivas mostraban documentos aún más comprometedores, certificados de autenticidad falsificados, registros de importaciones que no coincidían con los inventarios declarados al SAT, transferencias financieras a empresas fantasma en paraísos fiscales y comunicaciones por email donde Adrián discutía explícitamente estrategias para evadir impuestos y regulaciones. La evidencia más devastadora apareció al final.
grabaciones de audio de las conversaciones donde Adrián había admitido su infidelidad y había amenazado a Isadora con el divorcio si ella no aceptaba su relación con Renata. Su propia voz, clara e inconfundible, llenó el salón mientras los 500 invitados escuchaban cómo había justificado su traición y había minimizado los sentimientos de su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián dejó caer el premio, que se hizo pedazos al impactar contra el suelo del escenario. Sus ojos buscaron desesperadamente a Renata entre la multitud, pero ella ya no estaba en su mesa. Había salido corriendo del salón en el momento en que aparecieron las primeras fotografías, claramente comprendiendo que su asociación con Adrián la convertiría automáticamente en cómplice de sus actividades ilegales. Fue en ese momento de silencio absoluto que Isadora se levantó de su mesa y caminó lentamente hacia el escenario. Cada paso era medido, elegante y poderoso. Cuando llegó al micrófono, su voz era clara y firme, sin rastro de emoción o venganza personal. Habló directamente a los invitados, explicando que durante meses había estado investigando irregularidades en las finanzas de su matrimonio y que se había sentido obligada a compartir sus hallazgos con las autoridades apropiadas. Mencionó que esa mañana había presentado formalmente una demanda de divorcio y que esperaba que la justicia siguiera su curso tanto en el ámbito familiar como en el criminal. Terminó su breve declaración con una frase que se convertiría en titular de todos los periódicos al día siguiente. Una mujer que ha construido su vida con integridad y trabajo honesto no puede permitir que su nombre sea manchado por las acciones de alguien que ha traicionado no solo su confianza personal, sino también la confianza de toda una industria. Los aplausos que siguieron fueron espontáneos y sostenidos. No eran aplausos de simpatía o lástima, sino de respeto genuino por una mujer que había tomado control de una situación imposible y había transformado su victimización en una demostración de fuerza y determinación. Adrián intentó hablar, pero su voz salió quebrada e incoherente. Balbuceó disculpas y negaciones que sonaban patéticas después de la evidencia que acababa de ser presentada. Finalmente, bajó del escenario y salió del salón entre murmullos y miradas de desprecio de quienes momentos antes habían sido sus colegas y clientes. Los eventos que siguieron se desarrollaron con la precisión de un mecanismo de relojería suiza. Al día siguiente, Renata apareció en las oficinas de Claudia acompañada por su propio abogado, exigiendo que se registrara públicamente que ella devolvía voluntariamente todas las joyas que había recibido de Adrián y que cooperaría completamente con cualquier investigación sobre el origen de esos regalos. La investigación del SAT reveló evasiones fiscales por más de 20 millones de pesos en impuestos no pagados, más penalizaciones e intereses que duplicaban esa cantidad. Varios de los clientes más prominentes de Adrián, al descubrir que podrían estar involucrados en un esquema de lavado de dinero, cancelaron inmediatamente sus contratos y comenzaron sus propias investigaciones internas para demostrar que habían sido engañados. La empresa de Adrián se declaró en bancarrota 3 semanas después de la gala, ya que los activos congelados y las penalizaciones fiscales superaban largamente su capacidad de pago. Sus licencias de importación fueron suspendidas indefinidamente, y varios socios internacionales iniciaron demandas por incumplimiento de contratos y falsificación de documentos. Pero quizás el golpe más devastador para Adrián fue descubrir que durante los últimos 6 meses, mientras él creía estar jugando a Isadora, ella había estado construyendo sistemáticamente un caso legal y financiero que no solo lo destruiría a él, sino que recuperaría cada peso que había robado del matrimonio, más compensaciones que transformarían su derrota en la mayor victoria de su vida. El divorcio fue finalizado en tiempo récord, con Adrián aceptando todas las demandas de Isadora sin discusión,
ya que sus abogados le advirtieron que cualquier resistencia solo prolongaría un proceso que ya había perdido completamente. Isadora no solo recuperó todos los activos matrimoniales, sino que obtuvo una compensación adicional de 40 millones de pesos por daños morales y una orden judicial que le otorgaba derechos sobre la liquidación de los activos empresariales de Adrián. 6 meses después de la gala, Isadora estaba sentada en la terraza de su mansión renovada, revisando los planos para 2 nuevos hoteles que construiría con el dinero recuperado del divorcio. Había emergido de la experiencia no solo financieramente más fuerte, sino emocionalmente transformada. Ya no era la mujer que había confiado ciegamente en las apariencias de un matrimonio perfecto, sino una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza viene de la capacidad de enfrentar la traición con inteligencia, paciencia y una determinación inquebrantable de obtener justicia. Adrián, mientras tanto, enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en años de prisión. Tenía su pasaporte confiscado para prevenir que huyera del país y vivía en un pequeño departamento rentado que le pagaba su hermana, ya que todos sus activos habían sido embargados para satisfacer las deudas fiscales y las compensaciones ordenadas por el tribunal. La historia se había convertido en una leyenda en los círculos empresariales y sociales de la Ciudad de México, contada como una advertencia sobre las consecuencias de subestimar a una mujer inteligente y como un ejemplo de que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, puede ser absolutamente perfecta en su ejecución. La historia de Isadora nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la fortaleza humana, que el dolor puede convertirse en poder cuando se canaliza con inteligencia y determinación. Muchas veces en la vida nos encontramos ante traiciones que parecen destruir todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y sobre las personas que amamos. En esos momentos oscuros tenemos 2 opciones: permitir que la victimización nos defina o usar esa experiencia como combustible para una transformación extraordinaria. Isadora no solo descubrió la infidelidad de su esposo, sino que enfrentó la humillación pública, el robo sistemático de sus recursos y la amenaza de perder todo lo que había construido durante años de trabajo honesto. Sin embargo, en lugar de quebrarse, eligió actuar con la misma precisión estratégica que había usado para construir su imperio empresarial. Nos demuestra que la verdadera venganza no viene de la ira ciega, sino de la justicia meticulosamente planificada. La lección más profunda de esta historia es que nunca debemos subestimar nuestra propia capacidad de recuperación y reinvención. Cuando alguien nos traiciona, especialmente alguien en quien habíamos depositado nuestra confianza más profunda, es natural sentir que hemos perdido control sobre nuestras vidas. Pero Isadora nos muestra que el control nunca se pierde realmente. A veces, simplemente necesitamos redefinir las reglas del juego. Su transformación de víctima a victoriosa no fue accidental. Fue el resultado de decisiones conscientes, buscar aliados inteligentes, documentar meticulosamente cada agravio y mantener la dignidad mientras ejecutaba un plan que no solo recuperaría lo que había perdido, sino que aseguraría que la justicia fuera completa y definitiva. Esta historia también nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo se revela en nuestros momentos más vulnerables. Isadora pudo haber elegido el camino más fácil: aceptar la humillación, conformarse con un arreglo silencioso o simplemente alejarse para evitar más dolor. En cambio, eligió el camino más difícil pero más honorable: luchar por la verdad, recuperar su dignidad y asegurarse de que las consecuencias de la traición fueran proporcionales al daño causado. Para cualquier persona que esté enfrentando una traición, una injusticia o un momento en que parece que todo está perdido, la historia de Isadora ofrece esperanza y un modelo a seguir.
nos enseña que no importa qué tan oscura parezca la situación, siempre existe la posibilidad de escribir un final diferente, uno donde la justicia prevalezca y donde emerjas más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.